Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Bar y Yamur. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. La vida personal de Bar Bakhtas, conocido por su éxito como escritor y creador del universo Belutan, ha sido objeto de interés público durante años. A pesar de ser una figura prominente en el mundo del entretenimiento y la literatura, Bakhtas ha mantenido su vida privada relativamente alejada de los focos mediáticos. Sin embargo, en una reciente entrevista, sorprendió a sus seguidores al hablar de sus dos matrimonios, revelando detalles sobre su primer matrimonio, que fue una experiencia dolorosa para él, y su segundo, que representa la culminación de un amor verdadero y profundo. Un matrimonio forzado. Bar comenzó la conversación sobre su primer matrimonio con una sinceridad que sorprendió a muchos. Mi primer matrimonio fue algo que sucedió por razones equivocadas, dijo, mirando hacia el pasado con una mezcla de arrepentimiento y reflexión. Según él, el matrimonio fue producto de una serie de presiones familiares y sociales que lo llevaron a tomar decisiones que no eran las mejores para su bienestar emocional. No estaba preparado para dar ese paso, pero sentí que era lo que se esperaba de mí, confesó. A lo largo de los años, Bar ha dejado claro que nunca estuvo completamente feliz en su primer matrimonio. Aunque intentó que funcionara, las expectativas externas y la falta de compatibilidad fueron factores que hicieron que la relación se convirtiera en un verdadero desafío. Hubo momentos de angustia, momentos en los que me preguntaba si realmente estaba haciendo lo correcto, explicó. A pesar de los esfuerzos por salvar la relación, Bar llegó a la conclusión de que ese matrimonio nunca fue lo que él deseaba para su vida. Me arrepiento de muchas cosas de esa etapa, admitió. No porque haya hecho algo terrible, sino porque tomé decisiones basadas en lo que otros querían para mí, no en lo que realmente sentía o necesitaba. Hubo amor, pero no era el tipo de amor que me hacía sentir completo. Su primer matrimonio no duró mucho tiempo, y Bar fue finalmente capaz de tomar la decisión de separarse, aunque fue un proceso doloroso. Para él, el fin de esa relación fue un punto de inflexión en su vida personal, que lo empujó a buscar algo más auténtico. El segundo matrimonio, un matrimonio de amor. Después de su primera experiencia, Bar no solo aprendió lecciones valiosas sobre sí mismo, sino también sobre lo que realmente deseaba en una pareja. Fue entonces cuando encontró el amor verdadero con su segunda esposa. Mi segundo matrimonio es completamente diferente, compartió Bar con una sonrisa en el rostro, la cual no ocultaba la felicidad que sentía. Es un matrimonio de amor, de verdad, el tipo de amor que siempre quise experimentar. A diferencia de su primer matrimonio, donde las presiones externas jugaron un papel fundamental, su segundo matrimonio surgió de una conexión profunda y genuina con alguien que compartía sus valores y su visión de la vida. Con ella, todo ha sido natural. No hubo presiones, no hubo expectativas externas. Simplemente nos encontramos y, desde ese momento, supe que era la persona con la que quería compartir mi vida, explicó. Para Bar, este matrimonio representa una oportunidad para vivir plenamente y sin arrepentimientos. Es un amor que me llena completamente. No es perfecto, como ninguna relación lo es, pero es un amor en el que ambos nos apoyamos mutuamente, nos respetamos y, lo más importante, nos entendemos. Esta relación ha sido un soplo de aire fresco para él, permitiéndole experimentar un tipo de felicidad que nunca imaginó posible. Mi segundo matrimonio me ha enseñado lo que significa ser feliz con alguien, sin necesidad de complacer a nadie más que a nosotros mismos, añadió. La tranquilidad y estabilidad que ha encontrado con su segunda esposa han sido clave para su crecimiento personal y profesional. Cuando estás en una relación que te hace sentir pleno, todo en tu vida mejora. La creatividad fluye, el trabajo es más fácil, y la vida cotidiana tiene un nuevo significado, comentó Bar. Para él, su segundo matrimonio no solo es una relación amorosa, sino también una fuente de inspiración que le ha permitido ver el mundo de una manera más positiva. Reflexiones sobre el amor y la vida. A través de su experiencia, Bar Bakhtas ha llegado a la conclusión de que el amor verdadero no debe basarse en las expectativas de los demás, sino en el entendimiento mutuo,
la aceptación y el respeto. El amor debe ser algo que te haga sentir más libre, no más atrapado, reflexionó. En su primer matrimonio, sintió que el amor era una obligación, algo que debía cumplir para satisfacer a los demás. Pero en su segundo matrimonio, el amor se ha convertido en una fuente de libertad y crecimiento personal. Barr también mencionó que, a pesar de las dificultades del pasado, no guarda rencor hacia su primer matrimonio. Aprendí mucho de esa experiencia. Me ayudó a descubrir lo que realmente busco en una pareja, y me enseñó que no siempre podemos tener lo que queremos en el momento que lo deseamos. A veces, las cosas deben pasar como deben para que lleguemos a donde estamos hoy, afirmó. Hoy en día, Barr se siente más realizado que nunca, tanto en su vida personal como profesional. Su carrera como escritor y creador de universos como Belutan sigue creciendo, y su vida personal también ha encontrado un equilibrio que lo hace sentirse completo. La experiencia de su primer matrimonio, aunque dolorosa, le ha permitido valorar aún más lo que tiene en su segundo matrimonio, un amor que, según él, ha llegado para quedarse. Si algo me ha enseñado mi vida es que el amor verdadero no se busca, simplemente llega cuando estás listo para recibirlo, concluyó Barr Bachtas, mirando hacia el futuro con optimismo y gratitud. Barr Bachtas, conocido por ser el creador del universo de Belutan y por su exitosa carrera en la literatura y el mundo del entretenimiento, siempre ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. A pesar de su prominencia, ha preferido que el foco de atención se centrara en su trabajo creativo y en su pasión por contar historias, dejando su vida amorosa fuera del alcance de los medios. Sin embargo, recientemente, durante una entrevista franca y sincera, Barr rompió su silencio acerca de su vida matrimonial, revelando detalles profundos sobre sus dos matrimonios, el primero de los cuales lo marcó profundamente y el segundo, que lo ha transformado por completo. El primer matrimonio, una obligación social. Cuando Barr Bachtas comenzó a hablar sobre su primer matrimonio, su tono fue serio y reflexivo. Mi primer matrimonio fue algo que sentí que debía hacer, comentó, mirando atrás con una cierta tristeza en los ojos. Para él, el matrimonio no fue una elección que surgiera del amor genuino, sino más bien una decisión influenciada por la presión social y familiar. Según sus palabras, en ese momento de su vida, sentía que cumplir con las expectativas de su entorno era lo correcto, incluso cuando en el fondo sabía que no estaba preparado para dar ese paso. La sociedad, la familia, todo me empujaba hacia ello, y yo no tenía la fuerza para rechazar esas expectativas, explicó Barr. Para él, la relación comenzó con buenas intenciones, pero rápidamente se dio cuenta de que no compartía la misma visión de vida con su exesposa. La falta de compatibilidad emocional, las diferencias en los valores y la presión por mantener las apariencias fueron factores que afectaron profundamente su bienestar personal. A pesar de que, como muchas parejas, intentaron superar las dificultades con el tiempo, Barr finalmente se dio cuenta de que su relación estaba construida sobre una base equivocada. No fue una relación basada en el amor verdadero. Fue una relación donde el compromiso estaba más relacionado con cumplir con el deber que con el deseo mutuo de crecer juntos, señaló. A medida que pasaban los años, la tensión se acumulaba y las frustraciones aumentaban. Barr admitió que la idea de seguir en esa relación solo por mantener las apariencias lo llevó a una fase de autodescubrimiento. Fue doloroso, pero aprendí que no siempre podemos seguir el camino que los demás esperan de nosotros. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.